Bienvenida a ella. Tengo que destacar que hace rato la venimos buscando, era como un antojo que tenía ahí bastante pendiente y como todo lo difícil se hace desear. Pero no esa obliga, la tenemos acá en el piso, ni por teléfono, ni porque vino a La Plata por otra cosa, ella se vino a La Plata por esto, así que le agradezco muchísimo por eso a Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, así que muchas gracias. No, por favor, un gusto estar acá. Una amiga de la casa, hay que destacarlo, siempre que, por lo menos las veces que le he visto, es una mina con la que se puede charlar. Está bueno, es muy abierta a todo diálogo, a toda opinión, y viste que te puedes quedar hablando horas y horas y horas. Nosotros tenemos una hora por delante, así que... Puedo hablar una hora, no hay problema. Podemos hablar tranquilamente. Así que muchas gracias por haber venido. No, por favor, en serio un placer. Y era una deuda, así que hay que cumplir las deudas. Está perfecto, eso está bueno, habla bien de una mujer política, eso. Silvina, ¿cómo estás vos? Empezando por ahí, después hablemos obviamente de la realidad, ¿no? Bien, caminando mucho, preocupada por supuesto con la situación económica, creo que estamos en una situación grave, veo que hay como mucha desesperanza en las personas, en las familias, eso se nota en la calle. Obviamente esto se agrava con el resultado de ayer de Argentina, ¿no? Por supuesto, y esta agonía de esperar a ver qué pasa con el resto de los partidos, cómo vamos a jugar nosotros. Pero digo, sacando esta cuestión tan coyuntural que es el Mundial, la verdad que noto eso, que hay mucha desazón. Yo me junto mucho con empresarios también en distintas partes del país y recorro mucho la provincia de Buenos Aires y la verdad que se nota eso, se nota mucha tristeza. Y creo que cuando uno pierde la esperanza no tiene posibilidad de tener sueños, y cuando no tenés sueños no llegas a concretar nada, ¿no? Claro, pocas veces yo he visto en la sociedad y en el día a día que está todo mal. Todo mal, porque vos ves en la calle que está mal, se volvieron a ver gente que duerme en la calle o que revuelve la basura. Yo hace mucho tiempo no veía eso. Hay club del trueque en algunos lugares. También. Y cuasimonedas también, ¿no? Y al mismo tiempo decís, bueno, el Mundial es un mismo alma, qué sé yo, pero es todo caótico, todo. Yo tengo miedo de tocar algo por miedo a que explote. Y yo creo que la Argentina en este momento es sinónimo de eso, de... Bomba de tiempo, ¿no? Una bomba de tiempo, en la selección, en lo que sea. Yo creo que pocas cosas achican la grieta. Una fue la selección ayer para putear a Sampaoli. Y a Caballero, ¿no? También. Y después ahora este tipo de cosas. Bueno, el tema del aborto también, o sea, pero son temas muy puntuales y que tienen así que vos pensás que nunca se hubiese visto lo que se vivió con diputados, de que Cambiemos se sume al kirchnerismo o al peronismo y que sí, da como una esperanza, ¿no? Eso de una población no tan segmentada como estamos. Claro. Pero lamentablemente sí, creo que hay mucha segmentación y sobre todo esto de desesperanza. Y esto no quiere decir que el país antes era una maravilla. Yo siempre insisto con esto. El 2015 no es que la provincia era Disneylandia o Argentina era Disneylandia, porque había situaciones muy, muy complicadas en los asentamientos de emergencia. Por supuesto, la gente vive muy mal. Pero hoy se profundizó todo lo que estaba mal y las cosas que estaban bien desaparecieron. Entonces creo que eso es lo que genera más desazón en la gente, ¿no? Esa cosa de hacia dónde vamos. Claro. Y la verdad que me parece preocupante que en un país no sepamos hacia dónde vamos. Claro, Fer. Sí, no, ante esto de que decía Rosario y vos de este malestar, sin embargo, muchos dicen claramente no es el 2001. ¿En qué lo podrías vos decir que no es el 2001? Bueno, el 2001, recordemos que en los años 90, ya en el año 98, el Producto Bruto de Argentina había empezado a caer en el segundo semestre y veníamos de una asistencia y de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En el 2001, el Fondo Monetario Internacional decide como soltarnos la mano, ¿no? O sea, ya ahí estamos distintos porque esta vez veníamos de no tener al Fondo Monetario Internacional y ahora lo tenemos. En aquel momento teníamos un problema de escasez de pesos. Recuerden que por eso habían surgido las cuasimonedas en las provincias, porque las provincias, cuando el gobierno nacional tiene que cumplir con una condición del Fondo Monetario Internacional, que es tener las cuentas fiscales en equilibrio, lo que decide es traspasarle a las provincias la educación y la salud. Entonces la nación pudo mostrar sus cuentas en equilibrio, pero las provincias empezaron a tener problemas muy serios. Esos problemas serios se tradujeron en tener cuasimonedas. Llegamos a tener 17 cuasimonedas en Argentina y todo esto tiene que ver con
tener un país atado al dólar con una estructura productiva totalmente distinta al país que emite los dólares, que es Estados Unidos. Entonces, en aquel momento teníamos problemas de dólares, pero también teníamos problemas de pesos. Hoy, la verdad que no estamos en esa situación. Tuvimos un año 2015 que tuvo crecimiento, un 2016 con caída, un 2017 con crecimiento, es un serruchito. Este año lo más probable es que el Producto Bruto de Argentina caiga. Y también en el 2001 veníamos de tener tasas de desempleo del 25%. Llegaron a ser del 28%. Ayer se conoció la tasa de desempleo, que es 9,1% para el primer trimestre de este año, que si bien viene aumentando el desempleo, porque en el 2015 era menos del 6%, la verdad que no es comparable con ese 25% que había en el año 2000. Entonces es como que todavía la Argentina y la población tienen un colchón. También en el año 2001, Argentina debía de todo su producto bruto, todo lo que fabricamos todos los argentinos durante todo el año, debíamos más del 100%. O sea, todo lo que fabricábamos era deuda, y un poco más todavía, 130%. Ahora la deuda es aproximadamente 55%, 56% de ese producto bruto. Entonces, las situaciones son distintas. Por eso también mi crítica tan fuerte de haber llamado al Fondo Monetario Internacional. No era necesario recurrir al Fondo Monetario Internacional con las condiciones que todos sabíamos que iba a pedir y con los resultados que vemos que suceden en otras partes del mundo. Por ahí lo institucional, ¿no? Lo institucional en el 2001, la verdad que estaba... se llegó a una crisis que fue institucional, económica y política, ¿no? Creo que hoy todavía no estamos en una crisis institucional ni política, creo que sí estamos en una crisis económica, cuando yo por lo menos creo que se está en una crisis económica cuando el país no logra producir los puestos de trabajo necesarios para incorporar la demografía que quiere buscar trabajo. Yo creo que eso es una crisis económica, porque esa es el gran trabajo que tiene que tener el Estado, generar puestos de trabajo, porque el trabajo es el que te ordena todos los días. Ustedes saben que vienen en determinado horario a esta radio, en determinado horario van hacia otro trabajo, digo, es particular el trabajo del periodista, pero digo, el trabajo te ordena, y cuando ordena tu vida familiar, se ordena el país también. Entonces, cuando un país deja de producir puestos de trabajo, yo creo que estamos en crisis, es un país deficiente, y creo que hoy estamos viviendo eso. Creo que el presidente, por primera vez, toma cuenta de que los resultados económicos no son buenos, de que no se están generando puestos de trabajo, y por eso decide hacer los cambios de gabinete. Piensen ustedes que cuando se cambió los ministros, Prat-Gay, por ejemplo, el inicial, después, bueno, Melconian incluso, en aquellos momentos no había tan manifiestamente una crisis económica, y se toman decisiones por otros motivos. Si bien el resultado económico que estamos viviendo hoy en día son resultado de las políticas económicas que se tomaron en diciembre del año 2015, ¿no? Esta cosa de liberar la cuenta capital, que entren capitales golondrina cuando quieran, liberar las importaciones, importemos todo lo que querramos, que no hay problema, o que los exportadores exporten, pero no importa, no liquides tus dólares, porque vamos a ver qué hacemos más adelante, ¿no? Esta cosa de, bueno, veremos cómo sucede todo. Estas tres medidas fueron medidas que se implementaron con los ministros del primer gabinete de Macri, pero este cambio de gabinete creo que tiene que ver con una decisión política. Por eso digo, no es crisis política, pero creo que podría llegar a desembocar en una crisis política. ¿El papel de Duhovne? Duhovne, bueno, tiene el papel de ministro ajustador, ¿no? Creo que le gusta ese rol, porque también ellos en su estructura de pensamiento económico, la teoría neoclásica, decimos nosotros los economistas, pero básicamente es lo que da fundamento al neoliberalismo, ellos creen que el Estado tiene que ser mínimo. Nosotros creemos que tiene que haber un Estado que sea un Estado emprendedor, un Estado que esté presente, un Estado que planifique, un Estado que le pida a cada uno de los sectores económicos cuántos puestos de trabajo vas a generar vos, si te doy tal financiamiento, si te doy tal herramienta, si te doy tal protección en este año, en el que viene y en 20 años subsiguientes, ¿no? Pero nosotros creemos en ese Estado. Ellos creen que el Estado tiene que ser mínimo y que el mercado es el que tiene que asignar los recursos en la economía. El Estado cuando el mercado cuando asigna los recursos, los asigna en los sectores donde la ganancia es la más rápida posible, y en Argentina eso se ve en el sector financiero y en el sector agropecuario básico, ni siquiera incorporamos la biotecnología.
tecnología que tiene el sector agropecuario en Argentina, ¿no? Claro. Entonces, esa cuestión de que el mercado sea el que asigne, le permite a Duhovne estar contento de achicar el Estado. Y la verdad que las grandes crisis de Argentina, y que los que nos han dejado bolsones de pobreza impresionante que después cuesta mucho revertir, fueron por problemas externos. Y hoy Argentina tiene un problema externo que está invisibilizado por un memorando firmado con el Fondo Monetario Internacional y por un ministro y un presidente que avala que de lo único que se puede hablar es del gasto público. Como si el déficit fiscal no tuviese otra pata, que son los ingresos que ellos decidieron en 2015 reducir, eliminando bienes personales, eliminando retenciones, reduciendo retenciones. Entonces digo, cuando se habla tanto de gasto público, se invisibiliza esta parte, pero también se invisibiliza los otros problemas serios que tiene Argentina, como el déficit comercial, que hace muchos años no teníamos déficits comerciales. Bueno, de hecho, el año pasado fue el récord de déficit comercial que tuvo Argentina, y ayer también se conocieron los datos de la balanza comercial de los primeros 5 meses, y también vamos a hacer un déficit. Y déjame agregar nada más esto, un déficit que antes no teníamos, era el déficit cuasi fiscal. Esta bola de nieve que armó Sturzenegger y Liach en el Banco Central, nunca lo habíamos visto. Y de ese déficit fiscal están preocupados, pero no se pone como condicionamiento, ¿sí? Digo, me parece que entre todos tenemos que tratar de visibilizar todo lo posible los problemas para poder encontrar soluciones. Nosotros siempre decimos que esas fueron decisiones políticas, porque cuando uno me imagino, ¿no?, las conversaciones con Prat Gai al principio, bueno, cuáles son las ideas, cuál es el panorama, son ellos los que le dieron el visto bueno como para elegir y emprender ese camino. Entonces, hoy no entiendo cómo es que quieren, no sé si es que quieren reprogramar su camino económico, sino que dentro de ese plan quieren ajustarlo o quieren tener la menor cantidad de daños colaterales, pero van por ese camino igual. Sí, yo coincido totalmente. Uno toma decisiones de política económica, y esas decisiones de política económica están avaladas por un presidente que es el que fue electo por todos los argentinos. Y en ese sentido creo que es legítimo que tomen las decisiones económicas que crean. Lamentablemente, estas decisiones económicas yo creo que empobrecen a toda Argentina y comprometen nuestro futuro. Por eso lo que hablábamos por ahí antes de la desesperanza, porque vemos que está comprometiéndose nuestro futuro, porque esto que los argentinos siempre tuvimos de la movilidad social ascendente nos permitía ir concretando sueños, y cuando vos concretas sueños podés volver a soñar y concretar nuevos sueños. Hoy lo que estamos viviendo en Argentina es una desesperanza absoluta. Silvina, ¿vos ves posible un tema de la dolarización de la economía argentina? Porque cada vez que sube el dólar, cada vez que hay un problema de estos, siempre se tiende a hablar de nos dolarizan o vamos a terminar. Yo pongo siempre el ejemplo de Uruguay. Vos vas a Uruguay y tenés el peso uruguayo por el lado del peso, o sea, peso en dólares y peso en peso uruguayo. ¿Vamos camino a eso o vamos camino quizás a una nueva moneda? Porque también hay un ciclo que cada X cantidad de años cambiamos la moneda. ¿Llegamos a eso o decís que todavía hay un manotazo de ahogado? Mira, la economía argentina tiene mucho de dolarizado desde el primer momento en que se deja librado al mercado internacional el precio del combustible en Argentina. Ahí ya prácticamente tenés dolarizado todo, porque hasta los productos más básicos, elementales, el tomate acá en la ciudad de La Plata, que es productora de tomate, cuando llega a la verdulería, llega con un componente dolarizado, porque la nafta, el combustible en Argentina, está librado al precio internacional y al precio del dólar. Entonces ya tenés mucho dolarizado. La economía argentina, siempre decimos los economistas, que es una economía bimonetaria, y las teorías económicas que uno estudia en la facultad, que son las que estudiaron ellos también, no hablan de cómo se trabaja con una economía bimonetaria. Por eso es tan especial y tan necesario estudiar la historia argentina y estudiar también la teoría económica que surge del estructuralismo latinoamericano para entender mejor nuestras economías. Dolarizarla efectivamente, con transformar a todo que lleve dólares, como por ejemplo es el caso de Ecuador, yo creo que sería una sentencia de muerte para toda la economía argentina, porque lo mismo que pasó con la convertibilidad, que si bien no hacíamos nuestras transacciones en dólares, pero estaba ligado 1 a 1 el peso con el dólar,
lo que te mostró es que efectivamente nuestra estructura productiva es distinta a la estructura productiva de Estados Unidos. Vos podés funcionar atado al dólar siempre y cuando tu estructura productiva, tu competitividad, tu productividad sea la misma, y somos un país distinto. No hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos tener esa misma, y no sé si la quiero tampoco, ¿sí? Pero no la tenemos de ninguna manera. Entonces la verdad que sería lamentable. Yo he escuchado varias versiones también de esto, de dolarizar la economía, y creo que tenemos que estar todos como muy atentos a cuáles serían los resultados. Pero sí, si nosotros ya hoy estamos siendo testigos de un plan asistido de la desindustrialización en Argentina, la dolarización sería la sentencia de muerte para la industria. Claro, yo creo que hay que encontrar un punto intermedio, porque no tenemos que manejarnos todos con dólares, pero tampoco vos vas a comprar una casa y es en pesos. Inclusive hasta hace unos años, muchachos, los dólares, los sueldos de los jugadores de fútbol, ¿no? Como para ir a algo tan banal como eso, tan anti todo, porque aparte son ni me quiero ni imaginar, siguen siendo en dólares, o son en dólares, o los contratos son así. O sea, nuestra cabeza es dolarizada. Tenemos que ahorrar, y si podemos elegir entre pesos y dólares, vamos a elegir el dólar. Bueno, pero vos fíjate, claro, dale. ahí de pronto lo pagan empresas privadas y a nosotros no nos perjudicaría tanto. Pero ¿qué pasa con los créditos? Los créditos suben, son de destino social, y de pronto suben de acuerdo al dólar. Eso es imposible. Sí, hay sí, mucha sí. gente que no lo puede seguir Sí, pagando. sí, hay gente que está muy, muy preocupada, y muchos lo que dicen es que en realidad también estos créditos lo que se pensó es que fueran como un estímulo para dolarizar la economía. Yo, respecto de esto que estamos hablando de por qué los argentinos vivimos dolarizados, la verdad que la moneda tiene tres funciones básicas. La primera es que sirva para transacción, ¿sí? No podemos estar comparando, no sé, 2 vasos con una remera. Necesitas la moneda para poder hacer esa transacción. La segunda es que sea reserva de valor. Y en Argentina el peso no es nuestra moneda, no es reserva de valor. Entonces por eso vamos continuamente al dólar, porque los argentinos ya estamos como que somos todos economistas, porque sabemos básicamente que tenemos que escaparnos del peso para poder hacer algún ahorro y para poder planificar esos sueños que decíamos antes. Pero otra característica importante, que para mí por lo menos es muy importante y que nunca se dice, es que el peso argentino es un símbolo de identidad. Divisa quiere decir bandera. Digo, es un símbolo de identidad. Cuando vos sos portugués, sos griego, sos español, sos alemán y vas transitando por los distintos países, perdiste un símbolo que hacía a tu identidad. Y ahora pasaste a ser europeo porque tenés un euro. Claro. Digo, nosotros cuando llegamos a Argentina, cuando venimos del exterior y llegamos a Argentina, sabés que la moneda es el peso, y cuando recibís pesos te das cuenta que estás en tu país. Obviamente que te das cuenta porque me mostrás el pasaporte, por lo que fuera. Pero digo, es un símbolo más de nuestra identidad, y que también nos aúna con el resto de las provincias. Cuando nosotros teníamos cuasimonedas, estábamos más segmentados todavía. Levac, patacones, cada una con su valor, sí, algunas con mayor credibilidad. El bofe, el patacón, el lecop, digo, todo. Y vos ibas a otra provincia y parecía que estabas cambiando de territorio, que no era tu país. Y había Digo, convertibilidad, había diferencia de valores entre mucha diferencia de valores, porque en aquel momento, por ejemplo, el Lecop era nacional y el patacón era de la provincia de Buenos Aires, y el patacón había logrado que se aceptara para pagar algunos impuestos nacionales. Claro. A mí en el colegio no me aceptaban patacones. Sí, Una boludez, yo chiquita, iba al comedor del colegio para comprarme un alfajor, y eso esa moneda no la aceptaba. Yo no entendía nada, Porque imagínate, yo estaba en tercer grado, no entendía nada. Porque después el proveedor se lo devaluaba, le pagaba menos al que te vendía. El patacón llegó incluso a estar un poquito más alto, pero por esta condición, ¿no? De poder pagar algún impuesto nacional. Pero vos ibas con patacones a tu propia escuela en tu propia provincia. Imagínate si ibas con patacones a Tierra del Fuego. No. Digo, no te lo tomabas. y te sentís una patria en tu tierra. Claro. Digo, por eso es importante también el respeto que nos tiene que dar la moneda. Por eso, digo, yo no soy muy crítica respecto de lo que hicieron con los cambios de las figuras que tienen nuestros billetes, porque creo que Argentina tiene una riqueza extraordinaria, tanto en historia como cultural, como en la flora, como en la fauna. Pero la verdad que me duele un poquitito que nuestro símbolo, que nos tiene que unir también junto con la bandera, de alguna forma nos intenten deshistoriar, ¿no? Y si nosotros perdemos la memoria y nos deshistoriamos, la verdad que es muy difícil construir a futuro. A mí me gustó recién una frase que dijiste, porque hiciste un análisis bastante importante. Primero analizaste la dolarización en función de lo que podríamos o no hacer.
y dijiste, no tenemos las condiciones para. Entonces, muchachos, esta discusión ya desde el punto de vista operativo no se puede tener. Y después fuiste a una más profunda que dijiste, inclusive aún así no quiero. Digo, son dos discusiones distintas. Sí, sí. La primera me parece operativa y coherente, y la otra es la donde se puede discutir, digamos, por ideologías también. Pero no solamente por esto que les decía último, yo reconozco en la bandera el símbolo patrio que nos aúna a todos los argentinos, y en la moneda también, ¿sí? En la moneda también. Y me parece importante eso para todos los Claro que argentinos. Más que por una cuestión ideológica. La verdad que ahí no sé si es ideológico o no, no lo pensé, honestamente, pero porque creo que muchas personas tienen que compartir esto de tratar de rescatar nuestros símbolos, nuestros valores, porque cuando uno pierde la identidad colectiva, también perdés el rumbo. Nosotros necesitamos construir una identidad colectiva para tener metas colectivas. Como sociedad nos falta tener metas colectivas. Los países más desarrollados del mundo tienen metas sociales, metas colectivas, porque tienen conciencia social y tienen identidad. Entonces, si ya estamos como desmemoriados, teniendo animales en los billetes, imagínate vos teniendo $1. Digo, ¿qué memoria vamos a tener? No nacimos hoy. Los argentinos no nacimos hoy. Digo, tenemos más de 200 años de historia en nuestro país. Respetemos esa historia. Van a empezar a saber quién es Washington y no quién era Mitre. No, a mí la verdad que me entristece horrores pensarlo. Ayer hacíamos, perdón, Eso iba a decir. ayer hacíamos un mal chiste entre nosotros que en principio fue un chiste y después cuando nos pusimos a pensar dijimos, bueno, no. No es tan chiste. En Claro. realidad, a colación de lo que hizo Juan Pablo de Jesús, que dijo... Se equivocó. San Martín del... no, dijo... No, lo puso Manuel. Manuel de San Martín. Manuel de San Martín. Manuel de San Ah. Martín dijo... Bueno, Entonces yo le pregunté a ellos, ¿cuánto tiempo le quedará a Belgrano y a San entonces digo, Martín? bueno, podemos hacer un billete No, de porque- 15 pesos que sea con Manuel Belgrano y San Martín, y empezamos a hablar de por qué sacan la moneda de 2 pesos y ponen la moneda. ¿Por qué sacan el billete? y ponen la Sí. moneda. Entonces nos pusimos del chiste Sí, ese. sí, pero es que Tal es vez un uno- tema serio. No sé si es grave, pero digo, los argentinos Es a discutir, necesitamos, es para además discutir. necesitamos construir cultura. Digo, Cultura, ¿cómo haces para construir uno de cultura los próceres- cuando vas a tener a Franklin en un billete? Porque uno de los próceres en donde todos estamos de acuerdo, que vas a encontrar algún dispar, pero es San Martín. Sí. Y voy a ese billete de 5 pesos, es el próximo que van a volar. Sí. Ya hay monedas circulando de 5 pesos. Entonces, le queda poco tiempo y lo perdemos. Sí, y de vuelta insisto con esto, digo, yo en serio no fui crítica con los billetes porque digo que tenemos una riqueza impresionante los argentinos. Por ahí, entre todos los argentinos, deberíamos ponernos de acuerdo en que cada vez que hay que imprimir nuevos billetes, que también es una necesidad porque se van gastando, se van rompiendo, lo que fuese, podemos ir cambiando. Bueno, alguna vez le tocará a presidentes democráticos, otra vez a próceres de la historia, otra vez a mujeres destacadas, otra vez a la fauna, otra vez a la flora. Cumplir ciclos. Cumplir ciclos, pongámonos de acuerdo, porque está bueno también que la gente vaya viendo distintas imágenes de lo que es el Perito Moreno, como fueron las monedas, creo que fue para el Bicentenario, que Sí. hubo una serie de monedas que tenían destinos turísticos de Argentina. Y bueno, está bueno, porque por ahí alguien en el Chaco dice, che, qué bueno ir a Misiones, qué bueno ir a Tierra del Fuego, pero no deshistoriarnos de la forma que nos podríamos llegar a deshistoriar, ¿no? Hay un video que anda girando por ahí que muestra el billete, digamos, el peso de Evita y el peso común de los 100, y dice, es el mismo número de serie y lo asocian más que nada a lo que hacía Chicone y demás. ¿Qué hay de cierto que haya un mismo billete con la misma exactamente serie? el mismo número de serie? ¿Sirven los dos o es porque, no sé, sinceramente no entiendo prácticamente nada de economía, pero ¿cuál es el uso de eso? ¿Está bien que sea así? ¿Uno es trucho, el otro no? ¿Uno tiene que estar fuera de circulación? No, por las dudas sí, yo diría que cuando tocan esos billetes, lo que pasa es que claro, no te van a tocar justo 2 billetes con el mismo Para que número. puedas demostrar. La Yo no verdad entiendo que cómo es raro hicieron, eso. ¿viste? Sí, Sí, Bueno, la verdad que es Evita raro. Salió una producción mal y después se la convalidó desde el gobierno en su Sí, momento. recordemos por ahí, creo que tenemos más o menos la misma edad nosotros, pero en algún momento hubieron billetes Él que tiene más. tenían sellos. Siempre tengo más Él que tiene tú. más. No, acá compartimos, creo, acá compartimos. Pero vos recordarás que hubo en algún momento, yo no me acuerdo los nombres, porque también era chica, pero digo, el billete Lane 18.000, 18.188. viste que en algún momento tenían sellos, me acuerdo, que vinieron sellados porque estaban mal, entonces les pusieron un sello. Tal cual. Pero bueno... Bueno, acá lo que
que se hizo con validarse las dos series de Evita. Claro, esta claro. y Y la porque otra. Si no, retirar la que estaba Sí, mal. sí. ¿Qué pasa con el que le agarró todo el sueldo y dice que yo perdí toda la plata? Claro. A veces hay que sentarse en sentido común y No, y decir, también hay billetes que se imprimen en distintos lugares, no solamente acá en Argentina, sino en Brasil. Claro, en Entonces vienen Chile, con algunas Brasil. modificaciones. Vienen con algunas modificaciones, pero son todos válidos. Son todos válidos. Yo creería que por más que la serie esa coincida, Son son válidos. tiradas distintas y son válidos, sí. ¿Puedo volver al análisis político? y bueno, dale. Vamos, pues yo No quiero está- ver no temas está- ministros de la provincia, ministros de Sí, yo- Buenos Aires, Yo ponerme a con analizar un respecto poco al eso. dólar, no sé si querés que cerremos Dale. Cerremos tema. el dólar, cerremos el En dólar. un momento dijiste, estabas hablando del dólar paralelo, lo calificaste de chiquito y especulativo, y después dijiste todos pendientes del dólar es cultural. Es decir, que aparte de la discusión política que tenemos que dar como moneda, como bandera, después está cómo le cambiás la cabeza a la gente. Que yo lo decía en chiste, ¿no? Si la gente a la mañana se levanta y toca la media con $20 adentro, a ver, está bien, entonces estoy bien todavía. ¿Y qué La haces tengo- con la 20 tengo en mi ahorro, No sé, Dios. yo festejé porque para nuestro casamiento con Santiago nos regalaron dólares. Te digo, uy, buenísimo. En ese momento eran 25 Y pesos ahora- de dólar, ahora se me fue. Pero uno, o me pasa... Es cultural. Haciendo el chiste, ¿no? Pero el otro día estábamos en San Telmo caminando y vimos un par de muebles, qué sé yo, preguntamos el precio, $400. Porque está en el circuito turístico. Claro, es el circuito turístico. Pero no, Bueno, igual es una locura. Bueno, pero Pero el todo Brasil dolarizado, devaluó hasta el café. Hace 10 días devaluó y los brasileños no se les mueve un pelo porque no lo trasladan a precio. Nosotros ya estamos locos antes de la devaluación y cuando viene la devaluación de esta semana decimos se fue todo al carajo. Sí. ¿Cómo es la Sí, historia? en general, Tenemos un problemita en nosotros. general los argentinos, cuando esperamos que haya una devaluación, aumentamos los precios. Y cuando Por las sucede, dudas. los volvemos a aumentar. Y si no sucede, los dejamos aumentados Claro, igual. no baja. Es terrible. Claro. No, yo creo que obviamente el problema cultural lo tenemos, pero porque fue alimentado por problemas económicos. Si vos no resolvés el problema económico, va a ser muy difícil que podamos construir la cultura de trabajar y movernos y pensar con nuestro peso. Mientras tanto nosotros estemos tratando de esquivarle a la inflación de alguna forma que no sea con el peso, la verdad que vamos a tener siempre el mismo problema. Y es un problema serio que tenemos en Argentina, porque hay muchos países en el mundo que tuvieron episodios inflacionarios con distinto tiempo, con distinta perduración en el tiempo, pero además también con picos inflacionarios muy altos, como por ejemplo tuvo Alemania, y lo pudieron resolver. Nosotros evidentemente no estamos pudiendo resolver el tema inflacionario, ni este gobierno, ni el gobierno anterior, digo, y cuando vos no tenés un gabinete que esté integralmente pensando en que todas las políticas son para resolver la inflación, es muy difícil. Tienen que estar los gabinetes de un ministerio, de toda la presidencia, más todas las provincias involucrados en resolver el tema de inflación. Y claramente no es monetario, ¿no? Esta presidencia cree que la razón de la inflación es porque hay circulando billetes. La experiencia de la LEVAC te muestra que en 3 años, primero, erraron todas las pautas inflacionarias muy fuertemente, y además de eso tuvimos 41% de inflación en el año 2016, 25% en el año 2017 y este año va a ser 37% seguro. 37. Sí, porque vos tuviste una devaluación desde diciembre a esta parte que fue superior al 50%. Y tenés tasas de interés a futuro convalidadas en 47%. ¿Qué te hace pensar que la inflación va a ser menos de 30? Es imposible pensar que va a ser menos de 30. Y de hecho, en el memorando de entendimiento que se firma con el Fondo Monetario Internacional, se pone 32% como meta con un dólar de 24,96. Y ya tenemos un dólar a 28. No sé cuánto está ahora, pero... 27.70. 27.70. Ajá. Bueno, 28. Me diste el pie para pasar al plano político porque uno de los ministros que siempre me causó ruido por su apatía con los demás es Aranguren. Ujú. Cuando Aranguren se sentó delante de todos y dijo no voy a traer mi plata hasta que no tenga confianza en el país, es un propio golpe a su gabinete del cual él forma parte. Cuando vos tenés un gabinete que funciona tan dispar y que no creen en el jefe de gabinete, ¿cómo se hace para solucionar eso? ¿Se puede? ¿Eso no es una crisis del gabinete? Mira, yo personalmente creo que el gabinete que tenemos hoy en día, desde el presidente para abajo, es un gabinete de apátridas. Vos no podés tener a ningún ministro con sus recursos en el exterior diciendo que no los van a traer. Pero no fue solamente Aranguren. No, pero también fue Duhovne en España. Cuando Claro. un economista le pregunta, ¿cómo vamos a invertir nosotros si ustedes no invierten con su propia plata? Tienen casi todos la plata en el exterior. Tienen todos offshore. Digo, el otro día hablaba con un colega y me decía, Silvina, esta gente se levanta todas las mañanas pensando qué negocio van a poder hacer hoy. Y nosotros, con los errores que nos puedan indilgar, nos levantábamos todas las mañanas pensando qué bien podíamos hacer para la gente.
Estos no piensan eso, ¿eh? Y claramente, cuando tenés una tasa de interés del 47%, letes o cualquier otro tipo de instrumento en dólares, que te garantiza un 8% en dólares, lo que estás viendo es que hay una transferencia de recursos de la clase media que trabaja, porque básicamente es de la clase media. Acá, la clase media que lo votó este gobierno es la que más está perdiendo. Es la que más está perdiendo, porque los sectores vulnerables ahora están viviendo situaciones más dramáticas de las que vivían. Pero lamentablemente, los sectores concentrados económicos no le pueden sacar muchos recursos a esa clase. No tienen que sacar. Nos la están sacando a la clase media. Claro. Es un gobierno de transferencia, esto no es un gobierno de ajuste. Un gobierno de ajuste es un gobierno cuando, por ejemplo, no sé, recuerden cuando hubo en serio una sequía, no como la que están ellos diciendo que hay ahora, o que hubo el año pasado, que hubo sequía, pero no de una magnitud impresionante. En el año 52 hay una sequía, o 51, una sequía la verdad que fue muy fuerte en Argentina, y nosotros teníamos que honrar un contrato que teníamos con Chile de venderle determinada cantidad de trigo. Y la verdad que no se podían cumplir con las cuotas internas de trigo que teníamos que consumir. Entonces, ¿qué se decía en ese momento? Bueno, empecemos a producir pan para los argentinos que sea de salvado. Ahora está de moda y es más caro. En aquel momento era comer pan negro, sí. Era toda una osadía de parte de un presidente decir, bueno, los argentinos vamos a comer pan negro porque nosotros vamos a honrar nuestro compromiso con el hermano país de Chile. Se honró ese compromiso, pero ¿qué se dijo acá? Comen pan negro no solamente los más pobres, el más rico también come pan negro. Eso sí es de hacer, bueno, un esfuerzo y un sacrificio todos. Acá no es así. El 10% más rico de la población argentina se está enriqueciendo como nunca se había enriquecido en estos últimos años de la historia argentina. Pero yo creo que una de las cosas que más le critican al gobierno anterior, yo creo que la gente, lo digo ahora por Macri, lo digo también por Vidal y demás, lo digo por todos. ¿Por qué ganó Cambiemos? Cambiemos no ganó por ser Cambiemos. Digo, inclusive yo que los voté. Yo voté a Macri no porque era Macri, o voté a Vidal no porque era Vidal. Yo voté por lo que tenía del otro lado enfrente. Un Scioli o un Aníbal Fernández, o justamente la tenías una Cristina que levantabas una baldosa, y llegó un momento que sinceramente saturaba, era mi mamá retándome todo el tiempo y yo no quería más eso. Creo que la gente pensó más en ese sentido que en otro. Y al mismo tiempo, una de las cosas, puntualizando específicamente lo que hablábamos recién, de que había tanto plan, tanta cosa, yo creo que ahora se está entendiendo un poco por qué se hacía todo eso, tanto subsidio, y había gente diciendo, yo no tengo el subsidio y se está pagando los impuestos con todo esto para mantener a otros, pero ¿por qué si yo estoy pagando un subsidio con mis impuestos no lo tengo yo? Entonces yo creo que esa clase media decía, son subsidios para otros, que los estoy pagando yo, y que no me vienen en ningún momento. Entonces creo que ahí está un poco la contradicción de el famoso no quiero mantener vagos, la obra social y todo lo demás. En términos económicos, ¿cómo se puede hablar eso? Porque en definitiva termina pasando. Inclusive yo lo he dicho y digo, ¿por qué pago la obra social de otros si yo tengo que encima con mi plata pagar la de otros y la mía? ¿Viste? Como que sí, o como que terminó siendo una cuestión más retórica, quizá. No específicamente hablo de vos, sino de por ahí parte del gobierno que estaba anterior, sí. y quedó en la retórica, y como que todos en un momento, digamos, o la gran parte de los argentinos dijeron, no, pero es una cuestión más del biribiri, entonces votamos a otro más que votar a ese otro que era Macri, claro. Y un voto como más castigo a lo que era, ¿no? De no llevar eso que se decía en la práctica, porque te dabas cuenta que había causas, que había, ¿no?, una administración un poco rara, ¿no? ¿Qué pasaba? Sí, a ver, en primer lugar creo que los argentinos todos tenemos que aprender a votar por el voto positivo siempre, ¿no? Y estar convencidos de ese voto positivo, me parece. Pero es una construcción que uno tiene que hacer, ¿no? No es que uno nace sabiendo cómo tiene que votar, digo, instrucción cívica o como se llame ahora. Hay que ver lo que está en la carta también, porque a veces tenés cosas en la carta que te la imponen, entonces decís, bueno, entre menú 1, menú 2, el sistema no llegó a votar entre dos, pero no se hubiera dado. Perdón, hago un paréntesis ahí, no es cierto, porque Mauricio Macri fue exitoso presidente de Boca, 2 veces jefe de gobierno en Cava. Entonces ya tenía una construcción, se veía que el Paso iba a ser el siguiente a presidente.
Es más, Néstor y Cristina en algún momento se enfrentaron públicamente. Lo enfrentaron ellos, eso lo pusieron Bueno, como pero digo, enemigo, por así decirlo, para tenerlo del otro lado. Pero más allá de eso, ahí es donde la población también se tiene que empezar a meter, porque no es que vino de un zapallo y se instaló como presidente. Claro. Los espacios de poder alguien los va a ocupar. Si la construcción cívica de cada uno lleva a que nos quedemos sentados en nuestra casa y nunca querramos participar activamente de ninguna política social, y bueno, después tenés las consecuencias de que te ponen en la carta 2 personas que no las querés votar. Sí, además hoy te das cuenta que en definitiva vos también tenías subsidios, la clase media, ¿no? Cada uno de ustedes les eliminaron los subsidios en el gas, entonces también había subsidios ahí, ¿no? Claro. Pero digo, me parece que primero es esto, ¿no? Lograr desde muy chicos entender cómo es la práctica del ejercicio político y de construir esa cultura política. Digo, que los países ahora más... se está hablando de política. Sí, yo creo que una de las cosas buenas que hizo el gobierno anterior fue empezar a hablar de política. Yo recuerdo varios discursos de Cristina La diciendo, militancia. empiecen a militar, no importa si militan en el peronismo, militen en otro espacio si quieren, pero empiecen a militar. Creo que cuando el primer paso es politizarse y después esa politización que pase a ser cultura política. Y es lo que hay en otras partes del mundo que por ahí están más encaminados. es lo bueno de la grieta, que uno se anima, o sea, que la grieta también está, porque uno también se anima a hablar A y marcar exteriorizar lo que posición. piensa. Sí, Claro, sí, yo seguro. lo discutía hoy con Santiago, que decíamos que el tema del aborto era un tema tabú. Nadie hablaba de eso. Pero generó todo lo contrario, que al haber tanta gente que salió a decir yo estoy a favor del aborto, los que son más conservadores, que están en contra, tuvieron que salir a militar opinar, o sea, y a decir opinar yo por estoy qué. en contra. Sí. Entonces yo creo que también de esa manera se debe a que uno ahora se anima, tiene las redes sociales, entonces uno piensa que no está poniendo la cara más allá de ponerla. Hablemos de las personas que ponen su foto en las redes sociales, ¿no? Pero por lo menos uno exterioriza. Antes uno se callaba por miedo y demás. Y lo que generó el gobierno anterior, pero se fomentó sobre todo ahora porque se ve la otra cara, es eso, el discutir, el animarse y el estar. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Pero dio un ejemplo, el aborto era transversal a la política, primero. Ujú. Y después, el tema de la grieta a veces no ayuda cuando vienen temas como, por ejemplo, el presupuesto, y necesitas que por lo menos hablen todos y se pongan de acuerdo en un mínimo. No que porque estoy en contra, bueno, todo lo que ustedes propongan te digo que no, o si Bueno, no es lo que sucedió en estos 2 años de gobierno, 2 presupuestos que ha tenido la provincia y a nivel nacional lo mismo, ¿no? Se aprobaron los presupuestos prácticamente como los envía el gobierno nacional o el gobierno provincial, en el entendimiento de que están gobernando y que tienen que tener el instrumento. Y no pasó lo mismo en la gestión anterior. Recordemos Claro. que en el 2010 o 2011, no recuerdo, Cristina Fernández de Kirchner tuvo que trabajar sin presupuesto, y es difícil trabajar sin presupuesto. Por supuesto que la ley, 2010 fue, por supuesto que la ley te permite, la ley de administración financiera, tanto a nivel nacional como en la provincia, te permite Usar el trabajar sin anterior. presupuesto, usas el anterior, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, ¿Vos es un instrumento sufriste importante. eso? Porque- No, yo siempre tuve presupuesto. Siempre tuve presupuesto, iba muchas veces a explicar qué es lo que estábamos haciendo, siempre llevaba a algún otro ministro cuando los diputados o los senadores pedían un área específica, y yo estaba debatiendo el presupuesto por lo menos un mes, y la verdad que también uno se enriquece porque hay propuestas del otro lado que a veces son buenas y a uno se le escapó, y me parece que eso nosotros lo incorporamos bastante. Claro, porque La convengamos construcción que- del diálogo no es algo Sí. común en los argentinos. Pero lo único que destaco del aborto, y sigo con ese tema que a mí sinceramente yo me tiene recontra podrida, pero lo destaco, se vio la unión, se vio, creo que la verdadera política es que si yo pienso algo, se abre el diálogo. Si vos estás en contra como Gioja, es decir, yo estoy en contra, por más que todo el mundo esté a favor, y por ejemplo un Lipovetsky diciendo yo estoy a favor y va con el otro. Entonces creo que eso es lo bueno de destacar, y eso es lo bueno de la política, y no bajar línea diciendo se vota esto y se hace esto y quedó ahí, no me importa nada lo que pienses. Lo destaco, pero la provincia de Buenos Aires siempre fue una bomba a punto de estallar, sobre todo la economía, los presupuestos, la educación, el que alcanza, el no alcanza, las famosas paritarias, los paros. Y vos, Silvina, estuviste, digamos, con esa bomba que viste, la bomba de tiempo que explota, digamos, yo creo que perdiste años vida en tus años de... Todos me dicen que estoy mejor ahora, así que puede ser.
primer estado argentino, pero por cantidad de gente, porque siempre dependíamos de alguna partida de que venga de Capital o de la Nación. Y estaba la famosa pelea Cristina Scioli, que decía no te paso plata, y en definitiva era un castigo para Daniel, pero vos decías, ¿Era ay, Dios así? mío, ¿viste? No, Primero, ¿era así realmente? Primero, para por ahí explicar un poquito, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene el 39% de la población del país, es el territorio más grande de Argentina, genera el 55% del valor agregado industrial, tiene una de las tierras más ricas del mundo, que es la zona núcleo en la provincia de Buenos Aires, comparable con una tierra en California y otra en Australia. Entonces, es una provincia que tiene muchas oportunidades y que uno tiene que hacer que esas oportunidades se concreten también, ¿no? Entonces, tiene que tener un gobierno que logre hacer que la provincia produzca más todavía. Es un desafío enorme, pero hay que lograr hacerlo. Y nosotros hace 200 años decidimos construirnos en un país federal y no en una federación de autonomías. Entonces, que la provincia de Buenos Aires pretenda recibir el 39% de los recursos de gobierno nacional en sus arcas solo porque tiene el 39% de la población, la verdad que yo no comparto eso. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o en la provincia de Buenos Aires se recauda más o menos el 40% de los impuestos nacionales en el territorio de la provincia. Uno podría decir, bueno, devolvémelos. Y no, porque decidimos ser un país federal. Y un país federal quiere decir que tiene que haber solidaridad entre los estados. Así como nosotros tenemos que ser solidarios en que yo pongo impuestos, recibo algo del Estado, pero si estoy un poquito mejor, el resultado neto para mí es que aporté más de lo que recibo. Las provincias también tiene que ser lo mismo. Entonces yo estoy convencida de que la provincia de Buenos Aires tiene que ser la aportante neto. El problema es que la provincia de Buenos Aires venía recibiendo todos los años un poquitito menos. Y en vez de recibir el 39%, el 40%, llegó a recibir el 18,2%. Y la verdad que ese es la gran dificultad que tenía la provincia. Y durante los 4 años que yo fui ministra de Economía, hubo un solo año en donde el gobierno nacional nos transfirió algo de plata que nos sirvió para pagar un poco el aguinaldo. El resto salió todo de las arcas de la provincia de Buenos Aires. Todos los otros años no se recibió dinero del gobierno nacional y fueron los 4 años con menor cantidad de transferencias del gobierno nacional a la provincia en los 34 años de historia democrática. ¿Pero lo sufriste eso? Por supuesto que sufrí el pago del aguinaldo. No es un dato menor ese. No, pero ¿por qué Porque el congelamiento? En 34 años, dijo, en 34 años. 34 años. En 34 años. Pero no es justo porque no podés despegar la provincia o hacer que la mayoría de los habitantes, que son los que están acá, puedan estar todos bien. ¿Cómo le transferimos del sector productivo al conurbano, por ejemplo? Sí, bueno, el conurbano tiene sectores productivos industriales muy concentrados, ¿no? Que hoy están sintiendo los efectos de este modelo económico. Pero volviendo por ahí al tema de cómo construimos nosotros nuestro país, digo, se supone que cuando uno tiene un presidente, tiene que confiar también en que el presidente tiene una mirada holística sobre el territorio. Y por ahí, en esa mirada holística, se consideraba que Chaco necesitaba más recursos que lo que necesitaba la provincia de Buenos Aires. Y uno tiene como la mirada más egoísta de decir, no, quiero los recursos para mí. Pero bueno, también había que confiar en eso, en que los recursos quizás tienen que ser otro. Sí es un tema que todos los argentinos tenemos que resolver, el tema de las transferencias entre las jurisdicciones. Es un tema que lo tenemos irresuelto. Nosotros, ¿con quién hablábamos de energías renovables? Bueno, hablábamos con un especialista y cuando nos decía, el mejor territorio para poner las plantas de energía eólica es Bahía Blanca. La provincia de Buenos Aires, abrieron una en Bahía Blanca, claro. Cuando creíamos que lo mejor era la cordillera. Entonces, lo que vos decís de conocer holísticamente, porque no es para generar más recursos para la provincia, sino para hacerlo para todo el país. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿se podrá poner en Santiago del Estero? No. En Santiago del Estero, la verdad, no se puede hacer demasiado, y no es por menospreciar, sino que son características geográficas distintas. Claro, la cordillera era una pared, dice, claro. Se cree que hay vientos más fuertes, en altura no, te para la misma cordillera, acá va mejor. Ahora, esto que vos estabas explicando, yo no lo veo así en las tarifas, porque si vos decís Buenos Aires que tiene que ceder un poco más, pero acá en el conurbano se pagan las tarifas más bajas, perdón, y sin embargo en Córdoba se pagaban las más caras. ¿Por qué entonces no era? Pero depende qué comparación haces también, ¿eh? Sí. Hay provincias que tenían tarifas bajas y que creo que tendrían que haber seguido siendo así, y que tenés las provincias del norte argentino que necesitan hoy en día tener aire acondicionado las familias, los hospitales, todos los lugares tienen que tener aire acondicionado.
Y no está mal que tengan aire acondicionado, porque yo viví un tiempo en el Chaco, ¿no? Y yo me acuerdo, en el pueblito donde yo vivía, no había ni agua corriente, ni luz, no había nada. Era una casa de adobe con techo de paja y el piso de tierra. Teníamos el retrete a 3-4 metros, 5 metros de la casa, o un poquito más por ahí. Después, cuando estudié economía, me di cuenta que eso era una definición en una metodología de pobreza. La verdad que yo no creí que yo era pobre, porque la verdad uno era feliz igual. Pero digo, a la noche, en invierno hacía mucho frío, por más que era el Chaco, y uno tenía el brasero y estábamos todos alrededor del brasero calentándonos, ¿no? Era lo último que se hacía a la noche antes de irte a dormir. Ahora, nosotros se supone que como país vamos creciendo, como sociedad vamos evolucionando y vamos progresando. Entonces, ¿tenemos que volver al brasero? ¿Tiene que volver las personas del Chaco, de Santiago del Estero, de Formosa, a tener que tener un ventilador o estar en la vereda con un abanico? No. No hay derecho para eso. Y claramente la energía que tiene que utilizar las familias en el Chaco va a ser mucho mayor que la que utilizamos nosotros. Y no digo que no usarlo a conciencia. Y lo mismo sucede, nací en Tierra del Fuego, en el otro extremo. Yo recuerdo cuando se congelaban los caños, porque Claro. te olvidabas de dejar la canilla abierta, entonces se congelaba el agua. Digo, ¿y necesitas calefacción? Y sí, necesitas calefacción. Y tiene que estar subsidiada, porque esas provincias están Tierra del Fuego a 4.000 kilómetros de distancia. El Chaco tiene una de las tierras más áridas que tiene Argentina. Y entonces, ¿provincia de Buenos Aires es la que quiere tener recursos? ¿O las tienen que tener el resto de las provincias? Pero Recoleta pagaba 80 pesos de luz. No, entonces había un montón de cosas por corregir. Sáquenle del todo ahí, por porque- supuesto. Sigue Había, igual. Pero- había muchas cosas por corregir Sigue y igual, coincido, Sigue no se igual. corrigieron. Ya, No o se agravaron. corrigió con equidad, Ahí Yo lo vamos. que creo es que uno tiene que hacer esas correcciones con equidad social y territorial, ¿sí? Si uno no tiene en cuenta el territorio, que es algo que a los economistas nos cuesta mucho incorporar, es muy difícil que logremos tener equidad social, creo yo. Yo me acuerdo cuando iba a la primaria, que nos hacían estudiar en geografía cuál era la industria que cada provincia tenía, y después de grande dije, ¿se olvidaron de eso los políticos? Son todos más grandes que yo. Digo, ¿se olvidan cuando llegan al gobierno que no en todas las provincias se produce lo mismo o se gasta lo mismo? Porque ahora se incrementó en algunos lugares los impuestos a los servicios. En la Mesopotamia se paga 65% Pero ¿cómo hacemos de para impuestos a solucionar la eso? luz. Porque vos tenés los que se quejan de que los de las provincias que se quejan que Buenos Aires están subsidiados y que pagan menos, que ellos pagan, no sé, 50 pesos el micro y nosotros lo pagamos 15. Y bueno, ¿por qué nosotros tenemos que estar pagando esto y ellos lo otro? Por un lado tenés eso. Por otro lado tenés las empresas de luz, de gas, de los que sea, que te Que ponen... hicieron fortunas en este Claro, tiempo, ¿no? por eso que te ponen los precios tremendos. Y después es el Estado que tiene que salir a subsidiar o a poner plata y todo demás, pero en definitiva lo que hay que regularizar es que ellos no suban, no que el Estado ponga plata para subsidiar a las personas, porque en definitiva ellos siguen teniendo plata y siguen ganando. Sí, Y sí, siguen- lo que han ganado ahora, la verdad que es extraordinario. Tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Las transferencias. Pero Digo, esas son ellos ganan, decisiones hacen- políticas. Son decisiones políticas, sí, son decisiones Porque políticas lo ponen legitimadas por como el voto, ¿eh? Como el huevo y la gallina, es decir, Sí. vamos a darle fondos para que puedan desarrollar la energía, porque si no estábamos con cortes. Sí. Pero hay que ver si desarrollan, hay que controlarlo. Hasta ahora no se ha invertido y los cortes siguen existiendo, En ¿no? este tiempo me di cuenta que al argentino le cuesta reconocer que uno le dio el voto para que ellos tomen esas decisiones. Y bueno, no lo tomaron, tenés tiempo de corregir, pero hay que... Por eso, pero Bueno, digo, bueno, eso pero que vos decís esto le tam- cuesta entenderlo al argentino, porque son ¿Sabes qué? decisiones... No recuerdo qué filósofo decía que es mucho más fácil equivocarse que reconocer el error, Ah, ¿no? bueno. Y no fue tampoco un error, porque creo que hubo una estafa electoral. Digo, me parece que hay mucho de eso. Entonces, yo no hablaría de equívocos. Creo que fue más una estafa. En cuanto a los ministros de acá de la provincia de Buenos Aires, también hablaba recién Nema de la realidad de cada provincia. ¿Cómo es esto de que algunos están residiendo acá, otros más son de capital? Digo, en esto también hay un desfasaje entre lo que tendría que ser o que la gobernadora viva acá y está residiendo en Morón. Claro, un ejemplo claro, y con esto lo digo siempre. El Banco de la Provincia de Buenos Aires, la sede central queda en Capital. O sea, ya creo que eso
te da un indicio de que por más que sea la provincia de Buenos Aires, Dios está en todos lados, pero atiende allá. No, pero ahí el tema del Banco Provincia tiene que ver con una cuestión histórica nuestra que viene de 1853-60, cuando tuvimos nuestra Constitución. Bueno, pero todos, Vidal tiene la oficina en Buenos Aires, Por viene eso, en La Plata. a eso voy. Lo del Banco Provincia es entendible cuando uno mira cómo fue nuestra historia, ¿no? Porque, bueno, la ciudad de Buenos Aires era la capital de la provincia de Buenos Aires hasta que Buenos Aires pierde y la ciudad pasa a ser la capital del país, y bueno, el Banco Provincia está en estos acuerdos anteriores a la Constitución 1853-60 y quedó ahí como un acuerdo. Pero sí creo que uno tiene que gobernar desde el lugar donde se tiene que ejercer la política a través de sus instituciones. Yo en eso estoy convencida. Yo recuerdo que yo venía todos los días a trabajar, pero incluso si tenía reuniones en Buenos Aires, no iba a Buenos Aires. Primero venía para acá, me iba a Buenos Aires, volvía de vuelta a La Plata y terminaba mi día en la ciudad de La Plata. Todos los días. Me lo estás dejando picando. ¿Te gustaría ser gobernadora? A ver, todos los militantes creo que soñamos con cualquiera de esos cargos, ¿sí? Y la verdad que sí, digo, me encantaría poder ser gobernadora, pero creo que tengo los pies sobre la tierra también, y creo que hay muchas compañeras y compañeros que tienen más posibilidades y que es algo que se puede concretar. Creo que lo mío es solamente eso, un sueño. Bien, porque se habla de la provincia y se habla de este tipo de cosas, y yo creo que está bueno destacar eso. Yo venía a La Plata porque mi oficina estaba en La Plata y se manejan no tenía oficina en Buenos Aires yo directamente, no tenía. Bueno, ahora es muy común que la oficina esté ahí en Puerto Madero No sabía ni que había oficinas de la provincia en Puerto Madero, la verdad. No, que... de los ministros. Ajá. No sé si de la atienden. No, pero también es muy común el caso de los ministros. Bueno, pongamos el ejemplo de Finocchiaro. Más allá de las denuncias, que si quieres decir algo es bienvenido, ¿no? Pero un ministro de Educación que estaba en la provincia, que no tuvo mucho éxito en la provincia de Buenos Aires, más allá de lo que es la educación en sí, que ya es complicada, pero de ahí lo llevan a capital, más a nivel nación. Siempre tenés de este tipo de cosas que son los caballitos que van de un lado para el otro y demás. Y retomo esto de echar ministros porque no cumplen con su rol, pero si reciben denuncias como recibió tan grave como el tema de una violación, sea verdad, sea mentira, sea una cama, sea lo que sea, la denuncia está y está hecha en la justicia y la mujer habló. ¿Cómo no se aparta? Coincido totalmente. Cargo? Yo creo que nosotros tenemos que respetar el principio de inocencia, por más que hoy no está siendo respetado el principio de inocencia con todos los presos políticos que tiene Argentina. La verdad que cuando este gobierno durante la campaña decía íbamos a hacer Venezuela, creo que ahora estamos muy cercanos a ser Venezuela. Es uno de los pocos países en el mundo que tiene presos políticos. Se pueden contar con los dedos de las dos manos quizás, pero no hay tantos países que tengan presos políticos y Argentina los tiene, los presos políticos. Entonces el principio de inocencia yo creo que tiene que ser de validez suprema. Pero cuando hay una denuncia tan seria como la que tiene Finocchiaro, yo creo que tendría que retirarse, dar un paso al costado y en todo caso demostrar en juicio que no tuvo nada que ver. Pero en el mientras tanto no tendría que ser ministro. No, sobre todo de educación de cualquiera, de cualquiera. Pero educación es justo el ejemplo. Sí, pero ahora, de ¿una todos, suspensión o renunciar? ¿Una licencia? No, un ministro, no, porque no es un cargo legislativo, ¿no? Es un cargo ejecutivo, quiere decir que tenés que ejecutar, o sea, tenés que estar ahí y ejecutar. Pero no es raro que, por ejemplo, en el Congreso y demás no se haya tomado esto, nadie haya hablado, nadie haya dicho algo, pero de la oposición. La oposición. Porque la oposición sabe de esto. Un pedido de informe. El gobierno no puede tapar, pero ¿qué pasa con el silencio de la oposición? Sí, la verdad que desconozco, pensé que acá en la legislatura se había hecho algún pedido de informes. Yo lo vengo diciendo en varios lugares esto, pero la verdad que no sabía que no hay ningún pedido de informes. Nada, no hay ni en provincia ni en nación, en ningún lado, se tapó. Sí. Se tapó. Bueno, también es cierto que tienen un blindaje, sí, no quería decir blindaje, pero es eso, ¿no? Tienen un blindaje mediático impresionante, ¿no? Pero fue más fuerte lo de Triaca, que es más agravado lo del ministro de Educación, y sin embargo Triaca tuvo que sufrirla por lo menos una semanita a ver si quedaba o no quedaba, y él nada, no le llega.
Sí, sí, bueno, pero tenemos ministros que, lo que decíamos antes, que tienen cuentas offshore, que han hecho negocios, que invirtieron en Levac siendo ministros y la sacaron en febrero para pasarlas en dólares y no pasa nada. Pero ahora lo están poniendo como intendente de La Matanza, ¿entendés? Como el candidato de intendente de La Matanza. Entonces yo creo que viene ese blindaje, esa protección. Viene por ese lado. Viene por ese lado. Puede ser. Por la campaña. Yo sigo a bastantes militantes de La Matanza y el otro día publicaban que había Finocchiaro intendente y demás. Sobre todo teniendo en cuenta que La Matanza es un lugar muy complicado, que está manejado por el PJ, por Unidad Ciudadana o por quien sea. Entonces es como un caballito que tienen ahí, que hay otras personas también que están capacitadas para hacerlo. Pero sí, pero puede ser que de ahí venga el blindaje mediático. Que lo ¿no? quieren cuidar. Que hayan hecho alguna encuesta y que vean que por ahí tiene algún nivel de conocimiento, entonces puede ser por ese lado. Pero sí, yo creo que uno tiene que aprovechar también estos espacios para reiterarlo y que la gente lo sepa. Ahora, en la provincia te escuchamos con el deseo, pero no es poco, digo, porque Vidal se está hablando de quizá de una posible, no sé ahora, pero de una posible vicepresidencia, y como que la lectura que hago como ciudadana es, le gustará seguirse sosteniendo en esta provincia tan compleja, o sea, como que se le animó en un momento, pero ahora si se lanza más hacia Nación, la vemos como que, no sé, yo la veo como que no es fácil la provincia, ¿no? No es Sos fácil. una de las primeras, o no sé si la primera que te largás Sí, a ver, decir que yo deseas ser sí, me gobernadora. gustaría, pero eso no quiere decir que sea que sea un deseo para la próxima elección, por no sé, ejemplo. yo le ¿no? pregunté a varios, me dijeron que eso es un cuadrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Claro, pero se Yo puede ser preguntando, gobernadora no teniendo el mismo color político que la nación, ¿me entendés? Sí. Porque se le hace Sí, difícil es tanto a difícil. ustedes cuando fueron gobierno con Cristina como se le está haciendo difícil a Vidal con Macri. creo Es que una a Vidal provincia se le muy hace más difícil, pero sí, a ver, ahora la provincia de Buenos Aires, ¿por qué esta gobernación puede tener 80.000 millones de pesos en instrumentos financieros, para decirlo suavemente, ¿no? No es solamente para estar en onda con que el país se ha convertido en un casino. Es básicamente porque tiene los recursos y salió en auxilio del gobierno nacional comprando Levac, no en esta licitación que pasó ahora, sino en la anterior. Sí. Tenemos un país que se ha financiarizado y una gobernadora que decide poner recursos en Levac o instrumentos financieros en vez de ponerlo en la gente, en ponerlo en los salarios para los docentes, en ponerlos en obras. Pero eso no quiere decir que la provincia siempre sea difícil. A ver, al revés, que no sea siempre difícil. La verdad que siempre es muy compleja la provincia de Buenos Aires. Pero esta gobernación tiene 80.000 millones de pesos en instrumentos financieros. Es más del 10% del presupuesto de la provincia. O sea, es difícil, pero podría ser un poquito más fácil incluso para esta gobernadora. No sé cuál es el estado de situación de la gobernadora, qué es lo que está pensando. La verdad que eso desconozco. Será una estrategia que diseñará Durán Barba para la próxima elección. Yo puedo ir ahí al análisis ese. Creo que cambió todo, es muy dinámico. Hoy el PRO, más que nadie, porque no digo cambiemos, acá me voy con el PRO, piensa en el arrastre directo. Hoy para la gobernación va a pensar en el arrastre directo porque la imagen de Mauricio Macri se está viendo muy castigada. Él no va a poder traccionar tanto. Por eso es la nacionalización de todos los problemas es una estrategia de salvaguardar a María Eugenia Vidal. Es sacarla del foco a ella y que todos los problemas vayan directamente a Macri. Porque creen que él tiene la espalda y es el que desgastan. Entonces, vos dijiste recién en una vicepresidencia, porque es ponerlos los dos juntos, a Mauricio y a María Eugenia, para tratar de que ellos arrastren. Es una lectura que también hay muchos intendentes del PJ que están viendo. Es una lectura que muchos gobernadores están viendo y tal vez, digo tal vez, porque va a depender del peronismo, en el 2019 se vea lo que no se ve hace mucho tiempo, que es muchas peleas individuales, peleas territoriales por los distritos municipales y provinciales, paralelas a la nacional. Sí, además Bien- te agrego un elemento, bien ¿no? distanciado. Es la última vez que los intendentes pueden ser reelectos con esta nueva ley de que pueden ser solamente 2 mandatos. Exacto. Entonces, al ser la última vez, Hay que ir a pelear para es ver. difícil la decisión, ¿no? Es difícil la decisión. ¿Te gustaría, por ejemplo, porque se está hablando mucho de Monzó, no sé si vos llegaste a trabajar con él,
Trabajé cuando era subsecretaria, por ahí en algún presupuesto, pero no recuerdo, no tuve demasiada relación. Porque se habla también de posible candidato, ¿no? ¿Ah, gobernador? Mozo, ¿De Villa Mozo? gobernador. Ajá. No lo había escuchado, Pero la bueno. verdad que mira, nosotros, yo por lo menos desde que asumí como subsecretaria de Hacienda, que tenía a mi cargo el tema, entre otros temas, el tema tributario, yo siempre estaba convencida de que el tema tributario tiene que ser también progresivo, es decir, que el que tiene más tiene que pagar más y recibir menos a través del presupuesto, ¿no? Porque tiene que haber aporte neto para que el país sea solidario y para que podamos lograr las metas sociales que decíamos antes. Y en ese sentido yo tuve como una gran pelea con todo el sector agropecuario en la provincia de Buenos Aires desde que asumí como ministra de Economía, y hubieron pocos ministros de asuntos agrarios que acompañaron esa decisión. Sí. Y en ese sentido tengo todo mi respeto hacia Gustavo Arrieta, que sí acompañó la decisión de que por única vez en la historia de la provincia de Buenos Aires se haya hecho el revalúo en la provincia de Buenos Aires, haciendo que el sistema tributario de la provincia sea un poquitito más progresivo. Silvina, te voy a cambiar de tema, pues ya estamos prácticamente pisando la hora de entrevista, pero es necesario hablar de este tipo de cosas. Vos sos una hincha fanática de Boca. ¿Cómo es esto? Porque en ese momento no estaba tan expuesto. ¿Cómo viviste la presidencia de Macri? Pues vos vas a la historia de Macri, de Vidal, de todos, y empieza en Boca, y en base a eso todo el proyecto y todo lo que conllevó después. ¿Cómo fuiste viviendo como hincha eso? Yo creo que los hinchas de fútbol, los que somos medio fanáticos del fútbol, la verdad que tenemos como una sensación tan especial respecto de cada gol o de cada derrota, que nos cuesta hacer otro análisis más allá de eso. A mí por lo menos me pasa eso, ¿eh? Yo cada vez que iba a la cancha, hace 2 años que no estoy yendo a la cancha, y ahí por ahí agrego este análisis que vos estás proponiendo, pero digo, cada vez que iba a la cancha a un Boca River, yo iba con una gallina, por ejemplo, y de esas que las apretás, viste, y Sí, hacen sí. ruido, ¿no? Y iba envuelta con banderas de Boca, ¿viste? Y no me importaba si era Macri el presidente, si era el que fuese, digo, ¿no? No importaba. Sí, lo que me pasa ahora es que, siendo el presidente de todos los argentinos de Boca, me cuesta la alegría. La verdad que debo reconocerlo. Me está costando la alegría con Boca, y hace 2 años que no voy a la cancha. Y al mismo tiempo es como que todo lo tienden a tirar ahí con Angelis y con esto, como que Seguro. tienen que ver, como que está acomodado. De ahí no te da como diciendo, bueno, pero por lo menos al ser de Boca como que le tira un centro, no sé si es verdad o no, pero viste que Sí, las pero lenguas hubieron dicen muchos rumores. Espero que no, pero bueno, no lo sé, la verdad que no lo sé. Espero Sí. que no, porque me parece que uno tiene que jugar limpio siempre. Y pero si bueno. fue así tampoco se notó mucho, Tal digamos. cual, no. La verdad que no. Si fue así no se notó. Y ahora la es cuando verdad. tiro la otra pregunta bomba. ¿Te gustaría ser presidenta de Sí, Boca? me encantaría. Pero además, a ver, yo fui la primer ministra de Economía mujer en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que no logro entender cómo todavía una mujer no puede presidir Tal cual. un club de fútbol importante. Hay clubes de fútbol más chiquititos que han tenido paso de alguna mujer, pero digo, no puedo entenderlo como a las mujeres nos gusta tanto el fútbol como a cualquier hombre, y a los hombres les gusta tanto cocinar como a cualquier otra mujer. Son gustos que no tienen que ver con el género. Entonces, que no haya habido nunca una presidenta mujer en cualquier club importante, pero obviamente para mí en Boca me encantaría. Porque yo la veo más como, ella me dice, y tesorera, pero yo como tesorera también me veo, pero como presidente es como bomba. Sí. por Igual- supuesto. Yo fui voz del estadio de Villa San Carlos, en la B Nacional, y te digo que es difícil, porque las mujeres están en un lugar, Sí, bueno, sí. fui jefa de prensa, estuve mucho tiempo en Estudiantes, y bueno, hoy la verdad con Bonadeo, es muy difícil ser mujer en el mundo del fútbol por cómo te tratan. Bueno, el mundo de la economía también, ¿eh? Sí. Todavía Muy son machista. mundos muy machistas, son mundos Sí, muy sí, sí. machistas. Y al ser la voz del estadio, manejar prensa, que estar todo el tiempo lidiando con tipos, decís, flaco, hola, ¿qué tal acá? Mírame. Sí. Es como que sea mujer no significa que me dan una nota o esto porque sos mujer. Sí, No, sí. acá hay que hacer valer otro tipo de cosas. Y yo creo que una presidencia de mujer, bueno, lo hablaba el otro día con Cecilia Mangano, la nieta de Mariano Vázquez Mangano, le digo, yo te reveo como presidenta, digo, porque no es común ver eso, y es re difícil, es muy difícil el mundo del fútbol. Te diría que es más difícil el mundo del fútbol que la política, porque es recontra machista, y decís algo que no te gusta, o sea, que no le gustan los hinchas y demás, ya está, sos Y además persona no grata. está siendo votado todos los domingos, que por lo menos en la política es Claro. cada 2 años. Claro.
Claro, es muy difícil. Déjame decir 2 comentarios. Un paréntesis de color. Angelici empezó como tesorero. Ah, mira, no me acordaba de eso. Fue el que su primer pelea con Riquelme fue cuando él no le quiere aprobar la renovación. El contrato. Mira, no me acordaba. Digamos, es un paso también porque manejas muchos números. Claro. Es un buen paso previo a. Lo que yo decía en realidad es que obviamente me siento cómoda como tesorera con los números. Es como. Pero el agua. Además, con números que aparentan ser verdes, no como los clubes que están en rojo donde tenés que hacer más. Sí, en general siempre tiene un balance positivo. Sí, pensé que por los dólares. No, pero ahí creo que no sé. Bueno, no sé. azul, no, segundo, verde, el semáforo verde. En relación a las mujeres en el fútbol, si bien es muy fresco, gana 2-0 Nigeria, pero si bien es muy fresco... Sí, y agarró un penal también, sí, ya le Islandia. sí. Ayer Croacia, una de las ayudantes de campo del técnico es una mujer. Ah, no lo vi, mira. Que tiene un cargo diferente, no es ayudante de campo, tiene un cargo distinto, es bien administrativo, pero es la que está al lado de él en el campo de juego. De hecho, en el primer partido de Croacia, cuando deciden después echar a un jugador, cuando el técnico quiere hacer el cambio y el jugador se niega a entrar, a la primera que llama el técnico es a la asistente. Habla con ella es la que más o menos media y le explica cómo van a proceder, cómo van a llevar a cabo esa decisión y después se realiza. Pero la tiene al lado del campo de juego. Yo, ya que hablamos de género, si me permiten... por favor. Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía, en algún momento dijo: la desigualdad nos priva el talento de los pobres, ¿no? Porque como sociedad necesitamos construir eso que hablábamos antes, la meta social, entender que tenemos que ser solidarios con nuestros recursos para que otros puedan crecer y que en ese crecimiento nos vamos a mejorar todos, ¿sí? Porque en un asentamiento de emergencia puede haber un gran cirujano que no logramos descubrirlo solo porque está viviendo en condiciones de pobreza, y entonces hacerle entender a las personas que tienen más recursos que haciendo un aporte para que los asentamientos de emergencia puedan emerger todas las personas con sus cualidades, por ahí puede salvarle la vida a un hijo después, ¿no? Y se priva, digo, una sociedad de no tener ese gran cirujano, un gran pianista, lo que fuese. Y a mí me gusta parafrasearlo a Stiglitz, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Pero Stiglitz a mí no me va a escuchar, por supuesto, entonces no se va a enojar con lo que digo, con robarle la frase, pero digo, la desigualdad como sociedad nos priva del talento de las mujeres. Y en eso es una pelea que por supuesto estamos dándola nosotras, pero tenemos que ser acompañadas por todos los hombres. Si queremos tener una sociedad más justa, los hombres tienen que acompañar también esta pelea de evitar todas las desigualdades que tiene la sociedad, y la desigualdad de género es muy fuerte todavía en Argentina. Los datos de desempleo que se conocieron ayer, para las mujeres entre 18 y 29 años, el desempleo es del 20%. Es una barbaridad. Pero es casual que en ese momento también entre 19 y 28, 29, 30, la mujer también está en proceso de fertilización, por así decirlo. ¿Tiene algo que ver, crees? Sí, yo creo que sí, que tiene que ver con que un empresario no quiere tener una mujer de esa edad porque por ahí queda embarazada, pero en el límite, digo, la humanidad se va a perder de tener continuidad si las mujeres decidimos, bueno, me dedico a lo laboral y no quiero tener más hijos. Digo, un hijo es responsabilidad de 2 personas, ¿sí? Absolutamente de 2 personas. Que uno lo geste 9 meses en el vientre no quiere decir que sea responsabilidad meramente de la mujer. Entonces, necesitamos también en esa pelea que se acompañe y que se le dé oportunidades a las mujeres. La paridad, y que, a ver, yo pongo 3 ejemplos claros. Primero, la pareja de mujeres, ¿sí? Porque una puede tener el embarazo, pero la otra también es parte. La pareja de hombres, ¿sí? Porque se adoptan, alquilan un vientre o lo que sea, pero también la pareja, digamos, que estamos acostumbradas, la de... Heterosexual. Entonces, yo creo que la mujer, si tiene una cesárea, ¿no? Cesárea, mínimo 10 días, 10-15 días es lo que tarda en estar bien, en moverse. Es una cirugía. Entonces, el hombre tiene 3 días, nada más. Te puede pasar que justo pasó martes, entonces tenés justo el fin de semana, un miércoles, entonces enganchás justo el fin de semana y tenés 5 días, pero es una locura. El momento en el cual se puede llegar a anular o tratar de que no sea la brecha tan importante es cuando se le dé una licencia al padre por paternidad que sea mínimo de 1 mes, 2 meses, porque creo que en la licencia es que está el tema de no convoquemos
mujeres. Sí, yo creo que son muchas cosas y que ese es un punto y es un punto importante, pero creo que son muchas cosas, porque es un problema que existe en el mundo, en todos los países en el mundo, excepto, bueno, vos tenés los países escandinavos que son los que más equidad de género tienen, que son muy, muy parejitos, es impresionante. Bueno, Islandia, por ejemplo, son 9 meses para el padre también. Claro, y en Dinamarca es 1 año en total que se los pueden repartir el padre y la madre como quieran, digamos, exacto. ¿no? Incluso pueden ser 6 meses mínimo porque Para se mí toman es una los dos. locura. Yo a la semana de tener familia como una loca estaba acá trabajando. No, bueno, yo bueno. también, Yo me vuelvo loca, no yo puedo. también, yo Bueno, también, por eso pero me parece bien lo de Dinamarca, que se lo reparten como más les como convenga. más, Sí, como más para quieran poner la la pareja, mujer. como lo resuelva más la pareja. Pero digo, no es solamente una cuestión de una ley, porque si fuera solamente una ley, ya se hubiera resuelto en el mundo. Digo, y no se resuelve tan fácilmente. Digo, cuando Macri anuncia en las aperturas del Congreso de las de sesiones ordinarias este año que va a mandar una ley para que se elimine la desigualdad de género, la verdad que me parece una demagogia absoluta o de una estupidez absoluta. Digo, nadie se informó qué es lo que lo informó el presidente, qué es lo que se tiene que hacer o por qué está diciendo esa tontería mayúscula. Ahora, en el memorando de entendimiento con el Fondo Monetario, no sé si ustedes lo leyeron, pero hay un punto que habla de equidad de género, claramente porque Duhovne se recibe un reto muy fuerte de Lagarde Sí. por la cuestión de que Te no faltan había mujeres. te faltan mujeres, le dice. Entonces hay un punto en donde las mujeres pasamos a ser un impuesto. Claro. Para el gobierno argentino, porque O una meta a cumplir. recordemos que el memorando de entendimiento lo firma Argentina y lo pone lo eleva a propuesta del Fondo Monetario Internacional. Entonces, según este gobierno, somos un impuesto a las mujeres. Pero yo era por una de las cuestiones que estaba en contra de la ley de paridad, porque termina estando la mujer de, la amante de, la hija del, coso de, pero se perdió en esa cosa. En las listas, pues, decís vos. En las listas, sí. Bueno, veamos el gabinete de Vidal. Sí, bueno, pero el gabinete de Vidal responde a una lógica neoliberal, ¿no? Vos sabés que el neoliberalismo, los neoclásicos son patriarcales, digo, entonces Claro. responde a eso. Digo, hay mujeres que son neoliberales, ¿sí? Esto no quiere decir que vaya a defender la cuestión de género. Me parece que es totalmente lógico que Vidal no tenga mujeres en su gabinete, por más que ella sea mujer, porque es neoliberal y es patriarcal. Pero me parece que una deuda también fue Cristina, que cambió los edecanes, pero podía haber cambiado solamente, aunque sea en presidencia de la nación, decir... Pero Cristina tampoco tenía mujeres. Pero lo que Tenía estoy diciendo, tenía cambió algunas. las más visibles, pero ¿por qué no puso un gabinete en presidencia con mitad de Sí. mujeres? También es cierto, yo estoy a favor de la ley de paridad, por ahí para entrar en el tema que vos proponés, porque en realidad las mujeres no estamos acostumbradas a ejercer determinados Ahí va. cargos. Claro. Entonces, cuando vos... Tenés que vos acompañar son eso. leyes feas, ¿sí? Yo reconozco que son leyes feas, pero la necesitas para que aunque sean las mujeres digamos, bueno, vamos a pelearla, vamos Bueno. a meternos en esa discusión porque tenemos la posibilidad de... Si vos ves que no tenés la posibilidad de, que es un mundo machista y que no te van a dejar entrar, y bueno, medio Pero como bajar a los eso- brazos de a entrada. eso Está iba, con vos Silvina. porque fuiste la primer ministra de Sí. acá. Entonces, Bueno, con también. ese Bueno, pero esto es una no- época, esto no es una hubieras época. agarrado, entonces, pero por- son los años 2000, son los años 2000. Es toda una época, es una época de cambios y yo estoy convencida que la revolución próxima que se viene es femenina y los hombres van a tener que adaptarse a esto y digo, hay estudios en el mundo que dicen que la equidad de género va a tardar entre 70 y 100 años. Pero el problema es todo este. pero va a tardar si no tenemos este tipo de leyes. Si nosotros tenemos este tipo de leyes y entendemos que entre todos tenemos que hacer una sociedad más justa, creo que lo vamos a acelerar esos plazos. Pero yo- el problema, perdón, Emma, el problema de lo de, porque digo que estoy en contra en contra en este aspecto, no en general, sino que voy al tema de la militancia. Uno que milita, que patea, que hace, termina perdiendo un lugar contra la esposa, la mujer, esto, o si tenés poder. Entonces, en esos lugares, vos, no sé, bueno, pongamos un ejemplo así, y no me mate Silvina por decir esto, pero, por ejemplo, que estás vos, vamos al caso para gobernadora, ¿no? Dice, bueno, PJ. ¿Quién van por el PJ? ¿Quiénes son las mujeres del PJ? Queremos una mujer gobernadora, candidata, ¿no? Entonces la tenemos por un lado a Silvina Batakis, primera ministra, que hizo esto, que hizo lo otro. Voy a decir dos mujeres que no son de mi gusto, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos a Florencia Saintut. ¿Sí? A mí no me cae bien Florencia, pero sin embargo yo siempre votaba a la UESH, yo lo digo todo el tiempo, en periodismo. ¿Por qué? Porque cumplían con su rol de el alumno, ¿no? Como alumno, como centro de estudiantes, cumplían, yo voy y los voto. ¿Pero por qué? Porque cumplen. Están para eso. Y por el otro lado la tenemos a Tolosa. Victoria Tolosa Paz, que es la mujer de directamente. Nunca pateó nada, nunca hizo nada, pero como es la mujer de Pepe Albistur, la pusieron como primera concejal y está ahí. Y es muy probable
que gane en ese lugar la que tiene el poder, la que tiene la plata, no la que tiene el La currículum, militancia. que viene pateando, que viene militando, que viene haciendo. Entonces, por eso estoy en contra un poco de la ley de paridad, porque termina siendo paridad hasta cierto punto. Sí, a ver, la verdad que yo creo que Victoria también milita, que ha crecido muchísimo, que recorre, que yo la veo como una mujer muy presente. Pero al margen de eso, también tenemos los esposos de, los hermanos de, También, bueno, sí. y la verdad que Los siempre amigos queda, de. los amigos de, y siempre queda como muy recluido el tema a la mujer. Y eso también es inequidad, digo, porque tenemos al senador Urtubey, tenemos a, digo, y son los hermanos de, y es común que, o el Los hijo de, hijos de, los muy hijos común. de, Los pero Rodríguez caemos, A. los Rodríguez A, pero bueno, hijos de hay un montón, o nietos de. Digo, hay un montón de No, eso, sí, es verdad, si que lo son miras por ese varones. lado. Y por ahí siempre caemos en que son las mujeres, como que visibilizamos más el lado de las mujeres. La verdad que creo que uno tiene que militar, hacer valer su militancia, siendo hombre y siendo mujer, y debería ser de otra forma, si se quiere, debería ser más democrático. Tenemos que perfeccionar nuestra democracia, y perfeccionar la democracia también en los partidos políticos. Pero me parece que no es una cosa solamente excluyente de las mujeres, y que al revés, como queda como que se toca más el tema de las mujeres porque hay tanta desigualdad de género. Bien, y ahí en esa línea, vos dijiste hoy que los hombres tienen que acompañar. A veces, por ejemplo, nosotros dos, cuando estamos acá y tocamos estos temas, a veces se nos hace difícil cuando las mismas mujeres todavía no llegaron a un acuerdo común. Hay que esperar en ese caso. Ya llegaremos al acuerdo común. Ahí va, pero no nos apuren tampoco. No, pero no es por apurar, sino digo, me parece que a veces necesitamos que más mujeres hablen. Para que no copen la parada solamente un grupo que a veces las tildan de feministas o de feminazis. Creo que no es para apurar, sino es un pedido. Hablen todas, todas háganse escuchar, todas háganse Pero respetar. con respeto, porque a veces van y terminan pintando, haciendo, poniendo, entonces eso, Pero el además- discurso pero- los debían para otro Pero lado. justo Entonces, con respeto. para que eso no pase es que tienen que hablar todas. Es que, qué sé yo, me parece, ¿no? Escuchándote, es como decirle también a los varones, como me gustaría que no se peleen o no... O sea, ¿por qué, digamos, escuchar de parte de un hombre este tipo de indicaciones? Va, no sé, es como... Porque a veces te copan la Sí, parada yo de las que pensaba, pintan. pero también en las manifestaciones comunes que no son femeninas, también hay hombres que copan la parada a los que pintan. Claro. Y no los estamos criticando, digo. Me parece que eso es un crecimiento de la sociedad en su Claro. conjunto. Yo creo que nosotras las mujeres hemos hecho un adelanto impresionante en la conquista de nuestros derechos y necesitamos que se haga un clic también de parte de los hombres para entender qué es eso. Pero cuando estén por hacer una crítica, piensen que quizás ustedes estén teniendo el mismo problema en el entorno de ustedes y no lo ven como algo malo, y sí lo ven como malo en nosotras. Bueno, igual eso yo conmigo lo que no diría pasa, es que- yo critico a todos por igual, no distingo qué. Acá en Realpolitik siempre decimos, hemos sido mejor, muchas, las mujeres, más mujeres, y te diría que arianas, porque cuando nos pusimos a dar cuenta de eso, somos todas, casi todas arianas. Yo soy y, Capricornio. Entonces acá tenés dos arianas, otras dos arianas, y decimos, acá hay un problema que convocamos a todas arianas, trabajamos todas arianas. Fuego. Loca de Yo cabra. digo una solita. Hace muchos años que la mayoría del padrón son mujeres. Ujú, Y ahí 52%. tienen un problema que las mujeres no votan a mujeres. Si solamente votaran ellas a mujeres, no hay nada que discutir de cupo. No, pero ¿por qué? Te quiero decir, ¿por qué la mujer no acompaña a la mujer? La mujer con el Pero no voto. tenemos el ejercicio, ¿no? Mira, Eva Perón, cuando crea el Partido Peronista Femenino, Sí. lo que ella dice es, señores, vamos a hacer unidades básicas separadas de los hombres, porque los hombres ya tienen sus mañas, no las van a dejar participar, y ustedes tienen que crecer primero, tienen que capacitarse, y después sí vamos a poder hacer esa mezcla. Disculpe. Nosotros necesitamos de Estamos alguna en ese forma proceso. fortalecernos. Por ahí no es extremo de lo que hizo Eva Perón, que ella lo veía necesario, pero digo, necesitamos el fortalecimiento entre nosotras. Por ahí algo que dijiste vos hace un ratito, pero digo, por ahí cuando me propusieron que sea ministra, yo dudé, dije, como que ¿cómo? No me van a hacer ¿Cómo? caso. Claro, y la verdad que uno va y ejerce, pero yo hasta ese momento no sabía si una mujer podía ejercer el cargo, ejercerlo legalmente, obviamente que sí, ¿no? Pero ¿cómo se ejerce ese ¿Cómo se ese impone? poder, Se ¿no? impone la mujer. Y además que te noto, yo que por ahí te he observado inclusive acá ahora cuando iniciamos la entrevista como con cierta sensibilidad, no sé, como muy, si siempre ha sido así o si te ha atravesado también en tu rol, y me parece que le aportamos eso también, cierta sensibilidad a los problemas y más los sociales.
Así que me parece, Vani, más como un elogio. Yo ahí al apoyo mucho final. a la mujer, ¿no? Sí, yo creo que tenemos una sensibilidad distinta, porque vemos la realidad cruda, cotidiana, más cercana también. Esto de saber cuánto cuesta el kilo de café, cuánto cuesta el kilo de yerba, cuánto cuesta el kilo de fideo y cuánto cuesta la leche para tu hijo, digo, es una cuestión como que todavía sigue siendo muy femenina. Y eso creo que es lo que nos hace sensibilizar más. Por supuesto que mi paso por la función pública hizo que yo estuviese más cercano a situaciones difíciles, como por ejemplo que viniese el ministro de Salud y me dijese, mira, necesito plata para comprar vacunas. Y yo le dijese, no hay. Y es terrible decir que no hay para vacunas, por ejemplo. La verdad que es terrible. Entonces, esas situaciones que te atraviesan te van formando, pero creo que nosotros no tenemos que perder nunca esa sensibilidad porque es la realidad que te hace seguir creciendo y plasmando los sueños, ¿no? Yo creo que es lo que diferencia a la mujer del hombre. El hombre es más frío, la mujer es más pasional, eso creo que tiene sus pros y sus contras, pero la mujer puede estar haciendo madre, esto, lo otro, qué sé yo, y muchas cosas. Entonces, a la mujer se la ve diciendo, la mujer tiene que estar en la casa. No, yo creo que hoy por hoy estamos en ese proceso en donde la mujer está tomando más protagonismo y el día de mañana, cuando nuestros hijos, o por lo menos mi hija recién nacida, ya sea grande, esto que lo vemos como algo que todavía no es muy común, lo va a hacer. Sí, como en su momento lo fue con el divorcio, que era un caos, ahora es común, con un montón de cuestiones. Entonces creo que estamos en ese proceso en que la mujer está tomando un poquito más de protagonismo. Por eso creo que tenemos responsabilidad como sociedad en construirlo bien por nuestros hijos. Digo, yo soy mamá de un varón y la verdad que creo que tenemos mucha responsabilidad, las mamás de nenas, pero las mamás de los varones también, en hacer que ese varón entienda que la sociedad que le va a tocar vivir es totalmente distinta. Y no es que va a ser totalmente distinta de acá a 50 años, va a ser distinta, muy distinta, incluso por el tema de inteligencia artificial, la robotización, la tecnificación, de acá a 5 años, a 10 años. Hay que prepararlos para eso con igualdad. Me niego a que mi hija recién nacida, que tiene devoción por la tecnología, viste, se pierde así mirando las pantallas. No, es impresionante. Digo, ay, Dios mío, va a tener 1 año y ya me va a enseñar a mí a cómo usar. Mi sobrina me enseñó a usar, que con el YouTube podés hacer así, así para arriba. Mi sobrina de 3 años. Yo no. Sí. Bueno, imagínate vos dentro de 50 años el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya es algo que está sucediendo, ¿no? Yo me quiero Pero teletransportar. que un médico sea un robot y te tome la temperatura de tu cuerpo. Pero me sacás, y estamos pasados de tiempo. ¿Y el médico? ¿Y el trabajo? No, seguro. Pero mira, Corea del Sur, ¿no? Es el país más robotizado del mundo. En el top 10 de los países más robotizados, obviamente está primero, y muy lejos le sigue Alemania. Y Corea tiene una tasa de desempleo del 4%. O sea, nosotros, porque invierten en ciencia y tecnología. Nosotros hoy tenemos un gobierno que decidió desmantelar todas nuestras instituciones en ciencia y tecnología. Vamos a encarar el futuro no con desafíos, sino con unos faltantes muy graves. Para que no me mate el productor, me lo vas a contestar ahora fuera del aire, pero la voy a deslizar ahora. Si vos pones robots en el lugar de los médicos, y acá Emma está a punto de recibir ese médico, creo que no le gustó mucho lo que dijiste. No pasa nada. De no te explico porque yo abono con ella. Bueno, listo, perfecto. Lo vamos a dejar todos con las ganas de escuchar esta conversación que va a seguir afuera, así que Silvina, te agradezco muchísimo. No, por favor, un placer. Me quedaría, como dije al principio, horas charlando porque esto es lo que logramos en Fondo a la Derecha y me gusta tanto, que sea una charla de café, ¿sí? Que no sea como esa cosa de... O mate feo. O mate feo, lavado, ¿viste? Pero bueno, pero vienen bien los mates, no importa. Es con amor. Entonces nosotros lo que generamos y logramos es esto, que por eso hacemos charlas tan largas y demás. Esa cosa del ida y vuelta y no la pregunta y el sentirse incómodo de No, todo lo contrario. La verdad, un placer estar acá. Bueno, Silvina, te agradecemos. Sos bienvenida cuando quieras y muchas gracias por haber venido. No, por favor, a ustedes.